Bien, entonces vamos a presentar el tema de hoy. Pueden colocar ya sus nombres. Bien, entonces el tema, vamos a iniciar con lo que son las medidas de dispersión. Dentro de ellas vamos a ver la desviación media, la varianza, el rango, la desviación estándar o típica o estándar. Algunos libros la encuentran así. El coeficiente de varianza. Entonces, las medidas de dispersión, el concepto que tenemos ahí, que son parámetros estadísticos que indican cómo se alejan los datos respecto a la media aritmética. Sirven como indicador de la variabilidad de los datos. Sí, entonces realmente estas medidas de dispersión me sirven para determinar qué tan alejados están los datos de la media. También se llama medida de variabilidad. Muestra la variabilidad de una distribución indicando por medio de un número si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de la media. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la variabilidad. Cuanto menos sea, más homogénea será la media. Sí, lo ideal es que estas medidas estén pequeñas, quiere decir que los datos van a estar alrededor de la media. Bien. Entonces vamos a ver la desviación media, que es una de las medidas de dispersión. Ya saben que todas nos sirven para eso, para determinar qué tan alejados están los datos de la media. Vamos a mirar hoy cómo se calcula. Entonces la desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media. Aquí tenemos la fórmula. Quiere decir que yo tomo cada dato y le resto la media. Sumo todo y después divido entre n. Esto está entre valor absoluto, porque realmente lo que estoy es midiendo la distancia que hay desde cada dato hasta la media. Entonces quiere decir que, por ejemplo, si el dato, supongamos que la media es, por decir algo, es un 3. La media es un 3. Supongamos que yo hago un examen a 5 personas. La media es 3.0. Entonces yo digo que en promedio, de pronto, el salón ganó el examen, pero entonces puede ser que yo pueda tener esto. Pueda tener dos estudiantes que tengan 5. Por ejemplo, uno tiene 5, el otro 5. O 3 que tienen 5. Entonces tengo 3 por decir algo. Tengo aquí 1, 1, 1. ¿Y tendría cuántos? Tenía 8 datos, ¿verdad? Tengo aquí un 4 y aquí tengo un 2. Entonces, si yo sumo esto, da 6, 9, 12, 15, 20, 25, 30, entre 10 da. Entonces, en este caso, para hallar la media aritmética, de la media, ya sabemos que sumando y dividiendo nos dio 3.0, perdón. Entonces, para hallar la desviación, o sea, la de x, yo tengo que tomar cada valor de esto y restarle la media. Entonces, yo le resto, por ejemplo, al 1, le resto 3.0. Eso me va a dar negativo, pero como eso está en valor absoluto, da positivo. Más 1 menos 3.0 más 1 menos 3.0 más 2 menos 3.0 más 2 menos 3.0. No, es ahí más 3, sí, porque el 2 hay uno solo, perdón. Más 3 menos 3.0 más 3 menos 3.0 o 3 menos 3 da lo mismo. Y ahí sí tengo 2 más 4 menos 3
más 5. Sí, 3.0 es lo mismo que menos 3. Más 5 menos 3. Ya estos me dan positivo, pero de todas maneras es valor absoluto. Más 5 menos 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esto todo lo debo dividir entre el número de datos entre 10 y así saco la desviación media. Entonces, en este caso me da 1 menos 2, me da menos 2, pero como está en valor absoluto me da un 2 positivo. Entonces yo digo 2 más 1 menos 3 también me da 2. 1 menos 2 me da 2. 2 menos 3 da 1. 3 menos 3 da 0. Más 0. Más 1 que da el 4 menos 3 también. Más 2 que da el 5 menos 3. Más 2, más 2. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Entonces, en ese caso, yo lo sumo. 4, 6, 7, 7, 7, 8, 10, 12, 14. Entonces quiere decir que la sumatoria, el dx arriba, entonces el símbolo al revés, el dx, que es igual a esta sumatoria, me dio 14 arriba, y eso lo divido entre el número de datos, lo divido entre 10, o sea que la desviación en ese caso es igual a 1.4. ¿Sí? Entonces, quiere decir que estos datos están alejados en ese sentido. ¿Para qué se hace? Bueno, yo comparo qué tan lejos están las desviaciones de pronto con respecto a otro. Puede ser que en otro examen que utilicé las mismas 10 personas o otra muestra que hice en otro salón, puede ser que este me tenga una media muy Profe, parecida. Sí. que le haga el favor a Cristian de dejarlo entrar a la reunión. Bueno, me están avisando porque ustedes saben que no escucho los. Sí, habían varios que estaban por fuera. Ya. Bueno, entonces de esa forma se calcula la desviación media. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de datos no agrupados. Se usa esta fórmula de esta forma, así como la hicimos aquí, datos que no están agrupados. Tenemos la nota de 30 estudiantes, de 0 a 5, casi prácticamente lo que hicimos aquí con los 10. La media nos dio 2.6. Entonces quiere decir que a cada dato le restamos 2.6 y después dividimos entre 30. Y eso nos dio la sumatoria arriba 45.2 dividido entre 30 nos dio 1,5006. Bueno, al menos hay que utilizar 3 cifras decimales. Yo generalmente las coloco todas, pero ustedes deben de colocar al menos 3 porque después no les dan los valores como es. Bueno, entonces vamos a mirar la desviación media cuando los datos están agrupados por intervalos. Eso es cuando los datos están sueltos. Entonces, desviación media para los datos agrupados por intervalo. Entonces, para hallar o calcular la desviación media en datos agrupados, como en todo hay que calcular la media, se busca el valor absoluto de la diferencia entre cada marca de clase, o sea, el X sub I, que es la marca de clase, o sea, el promedio, y la media. Entonces yo hago la diferencia, calculo la media. Entonces les recuerdo cómo hago para calcular la media cuando yo tengo los datos agrupados. Yo multiplico estos dos, los coloco en otra columna, es la más fácil. 0.7 por 4 da 2.8, 1.2 por 2 da 3, 2.3 por 9 da 20,70, 3.1 por 8 da 24,80, 3.9 por 11 da 42,90, 4.7 por 6 da 28,20. Después yo sumo todo eso y me da 122,4. Y para hallar la media divido entre el número de datos. Aquí tengo 40 datos. Recuerden que esta tabla ya la hemos utilizado en clases anteriores. Son los mismos datos. Divido entre 40. Eso me da 3,06. Lo primero es hallar la media. Sería el primer punto, ya lo tenemos. ¿Sí? Entonces se busca el valor absoluto de la diferencia entre cada marca de... ¿Sí? Que le acepte la entrada a Jesús Gaviria. Ya yo no se la acepté. Bueno, lo estoy esperando, no. Dígale que entre porque tengo la pantalla abierta.
Sí, dígale que estoy, vamos a esperarlo un minutico a ver, porque nada. Nada, no. Como que tiene problemas de conectividad. Sí, ya. Bueno, entonces sigamos porque no. Bueno, entonces, eh, lo segundo es buscar el valor absoluto de la diferencia entre cada marca de clase y X, Y. Entonces, ¿qué hacemos? Este 0,7 se lo restamos a la media, o sea, 0,7 menos 3,06, eso, eso da 2,36, pero como es en valor absoluto, eso da positivo. Y así obtenemos, hacemos con cada una. 1,50 más 3,06, 2,3 menos 3,06, 3,1 menos 3,06, 3,9 menos 3,06, 4,7 menos 3,06. Entonces yo recomiendo que aquí en datos agrupados que se haga aquí en la misma tabla al lado, es más fácil. No necesariamente tiene que ser en Excel, uno puede hacer esta tabla, es mucho más fácil. Y bueno, después que tenemos esto aquí, tenemos este resultado, aún no lo puedo sumar porque es que la fórmula me dice, es diferente aquí, la fórmula aquí, fíjense que la anterior no decía que era por F sub I, esta sí es por F sub I, F sub 1, F sub 2, F sub 3. En conclusión, por F sub I quiere decir que yo esta diferencia, que está en valor absoluto, debo multiplicarla por cada F sub I. ¿Sí? Entonces multiplico por cada F sub I. Entonces aquí me da, por ejemplo, 2,36 por 4 me da 9,44. 1,56 por 2 me da 3,12 y así sucesivamente. Después que yo haga todas estas multiplicaciones, entonces puedo coger con mi calculadora y ir sumando cada, o sea, multiplico este por este, este por este por este y voy anotando los resultados. Después sumo todo, en este caso me dio 38,80. Y ese 38,80 yo lo divido entre el número de datos. ¿Cuántos datos tengo aquí? Tengo 40 datos, o sea, divido entre 40. Se fue la, se fue la conexión. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, sí lo escuchamos. Sí. Sí, pero ya están viendo la pantalla también. Sí. Aunque se fue la energía. El internet del computador se fue. Yo A ver todavía si veo la me. pantalla. ¿Cómo? Yo todavía veo la pantalla, profesor. Sí, por eso la pantalla se la estaba. Es que me imagino que quedó el pantallazo de el último Sí, que señor. miré. Sí, el de desviación, ahí donde estaba. Sí, ya se fue. Ya Ya se, ya dijo se que. fue. Sí, ya se fue. Bueno, entonces déjeme a ver para ver si me puedo conectar del- con el mismo internet. Porque con esto que no tengo sonido, estaba con dos internet diferentes, del celular que me estaba dando el sonido y el otro. Déjeme ver para ver qué tan posible es que me conecte a los dos por el mismo. Vamos a ver si no se pone tan lento. Bueno, vamos a mirar a ver si permite la.
Denme en 5 minutos a ver si cambio un computador que tiene el otro, creo que tengo un micrófono bien y hago una sola conexión. A ver que si lo tengo cargado, eso no es mío. Esta idea de luz a esta hora no luce. Bueno, muchachos, ya vino la luz. Espérenme un minutico que el internet se cargue. Disculpen de todas maneras, pero son cosas que pasan. ¿Sí me escuchan o se fueron? O también quedaron sin luz. Lo Sí, escuchamos, escuchamos, profe. profesor. Bueno, denme aquí 2 minuticos a ver si me puedo volver a conectar por el computador. Me parece que el internet del celular solo no podía con las... Está diciendo alguien que no ha podido ingresar porque no tiene fluido eléctrico. Bueno, yo tampoco ni ahora bien. Vamos a ver si esto funciona. Bien, muchachos. Sí, me parece que le bajo porque parece el eco. Ahora sí se escucha bien, sin eco. ¿Sí? Señor, Bueno, Sí, pues señor. listo. Entonces hago la cámara para que esto ande más rápido porque con video parece que se bloquea más. Bien, muchachos. Entonces estamos presentando, vamos.
Bien, entonces íbamos por aquí, ¿verdad? Entonces, estábamos explicando lo de las medidas cuando los datos eran agrupados, ¿verdad? Entonces, que aquí multiplicábamos por cada una de estas, la multiplicamos por el f sub i. Entonces, multiplicamos estas y obteníamos este que corresponde a esto que tenemos aquí. Entonces, esto es cada una hasta la n, en este caso sería, tengo cuántos intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Tengo que hacer esto. Y después lo sumo, lo que hago es esta suma, decíamos que nos daba 38.80. Y después dividíamos entre 40 y eso nos da 0.97. Bien, entonces cuando los datos son agrupados, digamos que es también fácil hacerlo, digamos que es hasta más fácil porque de pronto el procedimiento es más corto. Fíjense, cuando los datos están, si no están agrupados y tengo 40, 50 datos, entonces tengo que hacer ese proceso 50 veces porque tengo que hacerlo con cada valor. Entonces se vuelve un poco más tedioso por ese lado. Bien, entonces miremos lo que es el rango. Ya lo hemos manejado, lo que es el rango recorrido. Me sirve para mirar qué tan amplio, tan distante están de pronto mis datos. Por decir algo, si yo miro un rango, un recorrido, por ejemplo, entre el sueldo más bajo aquí en Colombia, entre el sueldo más alto, digamos que es un recorrido bastante amplio, ¿verdad? Entonces, el rango de pronto, aunque es una sola medida y solamente al dato máximo restarle el dato mínimo, pero eso me va a decir que la dispersión va a estar más grande. O sea, entre más amplio el rango, las dispersiones van a ser mucho más amplias. Fíjense que, por ejemplo, si yo hago, por decir algún examen, y digamos que la nota máxima es, por ejemplo, 4 y la mínima es 2.50. Entonces, al yo de pronto hallar la media aquí, entonces me va a dar de pronto un dato aquí, por ejemplo, entre 3.5 o 3.20, y al yo hallar la dispersión, de pronto esos datos van a estar menos dispersos que si yo digo que el dato mínimo es 0 y el máximo es 5, o sea, que claro, va a haber más dispersión, están más regados. Entonces, realmente eso es lo que me permite mirar el rango. Entonces, solamente ordenar los datos, mirar cuál es el máximo y mirar cuál es el mínimo. Y sacar la diferencia. A eso se refiere el rango. Bien, vamos a mirar lo que es la varianza. Bueno, la varianza se saca prácticamente igual que la desviación media. Solamente que la varianza no se pone en valor absoluto, sino que se eleva al cuadrado. Entonces, la varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. En otras palabras, ¿qué hago yo, hombre? Simplemente, por ejemplo, aquí tengo para datos no agrupados las edades de 12 niños. Tengo que hallar la media igual que en la desviación media. Se halla la media. Para todas estas medidas, porque son con respecto a la media. Hallo la media, en este caso, recuerden cómo se hace la media. Se suma todo y se divide, en este caso, se divide entre 12. Le digo 9 más 10 más 10 más 10 más 11 más 11 más 12 más 14, ¿sí? Y eso valor me lo divido entre 12 y eso me dio 11,25. Esta es la media. ¿Qué debo yo hacer? A cada dato de esto restar. O sea, yo digo 9 menos 11,25. Lo mismo que hacíamos con la desviación media, solamente que ahora no le sacamos valor absoluto, sino que a este resultado lo elevamos al cuadrado. Siempre me va a dar positivo. ¿Por qué? Porque yo sé que si me da negativo, un negativo elevado al cuadrado menos por menos da más. Si da positivo también va a dar. O sea que esto siempre va a dar positivo en este caso. Lo digo porque a veces me dicen, no, que la varianza me dio negativa. Eso nunca da negativo porque resulta que la varianza está elevada al cuadrado y eso no puede dar negativo. Bueno, la varianza se representa con esta letra o con la S o con la letra sigma, con cualquiera de las dos. Dicen que generalmente para variables continuas se utiliza esta, pero podemos utilizar, el que quiera utiliza la S, no hay problema con eso. Simplemente que tenga en cuenta que estaba calculando la varianza elevada al cuadrado. ¿Por qué? Porque es que estos valores están elevados al cuadrado. No era como en la desviación media que solamente era el valor absoluto, aquí se elevaron al cuadrado. Bien, entonces sumamos todo esto, elevado al cuadrado, y eso dio 28,25. 28,25 lo dividimos entre 12. ¿Por qué entre 12? Oiga, porque se divide entre n. Fíjense la fórmula. Tomo cada valor, le resto la media, a eso lo elevo al cuadrado, y después
sumo porque dice que es la sumatoria, desde 1 hasta n, o sea, tengo que sumar todo. Cuando sumo, entonces el resultado lo divido entre n, o sea, lo divido entre 12. Y eso me dio 2,35417. Ten en cuenta que aquí debo colocar al menos 3 cifras decimales. Bueno, entonces vamos a mirar cuando la varianza es para datos agrupados. O sea, cuando yo tengo unos intervalos, como en este caso, esa misma tabla que ya hemos venido trabajando en clases anteriores, donde tengo los 40 datos, hicimos hasta las frecuencias ahí, la distribución de frecuencia la hicimos con esos mismos datos. Entonces, para allá la varianza de datos agrupados se calcula la media. ¿Cómo se calcula la media? Bueno, la media se calcula multiplicando cada marca de clase por f sub i, ¿verdad? Recuerden que ya lo miramos y eso nos daba 3.06. Ya lo habíamos mirado en esta diapositiva, ¿verdad? ¿De acuerdo? Aquí, 3.06. Bien. Entonces, si multiplicábamos, sumamos y dividíamos entre 40. Bueno, ahora, cada x sub i de este, le restamos la media, o sea, 0.7 menos la media. Lo mismo que hacíamos allá, solamente que ahora se eleva al cuadrado. ¿Qué es elevar al cuadrado? Oiga, si me da, por ejemplo, si aquí me da x sub i, que es 0.7 menos 3.06, si quieren háganlo 0.7 menos 3,06. ¿Cuánto da eso, muchachos? $2,36. ¿Cómo? 2,36, ¿no? ¿O da más? 2,36. Bueno, entonces elevamos esto al cuadrado para ver si me da 5,5696, así como está aquí. 2,36 al cuadrado o 2,36 por 2,36. ¿Saben que un número elevado al cuadrado es multiplicarlo por él mismo? Profe, buenas noches. Qué pena interrumpirlo. Sí, dime. Habla con... Chao. Sí, dime, Lorena. Profe, Sí, le estoy escuchando. profe, lo que pasa es que no me podía asistir a las clases anteriores con usted y el día que me podía conectar, usted no dio clase. Entonces no sé ni por dónde vamos, no tengo idea. Estoy tratando de analizar y de medio entender, pero es que no. Ahorita que vi la tabla, me dice que perdí. Pero las clases yo las voy grabando. Tienes toda la semana para revisarlas. Sí, profe, lo que pasa no es tanto era, sino el dispositivo de dónde verla. Bueno, es decir, ahí te toca ver las anteriores y te toca ver esta nuevamente. Porque imagínate, ya hoy prácticamente la última clase, yo no te puedo repetir todo. Bueno. Sí. De todas maneras, ahí tienes la posibilidad de ponerte al día y mirar. ¿Cómo se llama el tema? Sí, la ventaja que tienes, Lorena, es que ¿Cómo se llama? las clases están grabadas ahí en el link de ¿cómo es que es? El link de ¿cómo es que es? Que está en comunicaciones, aparecen todas en una carpeta. Entonces entras a la plataforma en comunicaciones, ahí hay un link donde están todas las clases grabadas. La clase pasada, de todas maneras, yo les mandé unos videos, les mandé unas diapositivas también. También puedes bajar las diapositivas, están ¿cómo es que? Están en la plataforma. Si no, en el grupo de WhatsApp le pides el favor a tus compañeros. Hay también unos videos grabados. La clase pasada fue representación gráfica. La clase pasada no se dio porque fue el lunes festivo, porque las demás clases todas las he dado. Cuando no es lunes festivo, todas se dan, si no. Es más, de hecho, si quieren, se puede, generalmente porque yo lo que hago es que se graban los videos y se hacen las presentaciones porque los estudiantes no se conectan. Pero ahora mismo, así en pandemia, no importa que el lunes sea festivo, ¿no? Porque de todas maneras se puede trabajar, no hay problema con eso. Bien. Además, la clase pasada fue sobre representación gráfica. Entonces,
digamos que es bastante fácil. Por esa razón se permitió darse así de esa forma sincrónica, que fuera con solamente las presentaciones y los videos. De todas maneras, yo cuando comencé la clase les dije que si había alguna duda con respecto a eso y nadie me dijo nada. En el otro grupo sí expliqué algunas cosas que me preguntaron con respecto a eso. Pero parece que acá todo quedó claro. Entonces, seguimos. Profe, disculpe, el resultado es negativo, menos 2,36. O se escribe en valor absoluto. No, eso no está en valor absoluto, menos 2,36, pero multiplica eso por eso mismo, o sea, multiplica por menos 2,36. 5,56. Así, y da positivo ya, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, porque menos por menos da más. Eso es lo que queríamos mirar. Bueno, entonces, después que tenemos eso, que tenemos esta parte, que es lo que acabamos de hacer, este 5,55 resultó de X y, o sea, resultó de 0,7 menos la media, 0,7 menos 3,06. Esto lo elevamos al cuadrado y nos dio menos 2,36 por menos 2,36. Entonces, como menos por menos da más, 2,36 por 2,36 nos dio el 5,5696. Es que obtuvimos esto. ¿Cómo obtenemos este? Bueno, entonces, este 5,5696 lo multiplicamos por la frecuencia, o sea, lo multiplicamos por 4. Háganme el favor y multiplíquenlo por 4. Y así debemos obtener el 22,2784. Sí, señor. Bueno, entonces, así como yo les expliqué en esto, se hace con los demás. Entonces, lo mismo, aquí sería el 1,5, en este caso, 1,5 menos 3,06. ¿Sí? Eso da más o menos 1,56. Ese 1,56 lo multiplico por 1,56, me debe dar este 2,4. Este 2,4 lo debo multiplicar entonces por 2 y me da el 4,867. Y así salen todos. Cuando ya los tenga todos, o sea, cuando ya tenga todo cada uno de estos valores, que van a ser 2, 3, 4, 5, 6, porque tengo 6 intervalos aquí, los voy a sumar y los sumo. Esa suma me da 56,256. Y entonces hallo la varianza. La varianza es esta. Está con la letra sigma. Puedo utilizar también la S. La pude haber tenido así. S a la 2. O también esa, así como lo tengo aquí, que es la sigma esta al cuadrado. El 2 está un poco corrido ya, porque no es, sino debía estar acá, caballero. Bueno, entonces, para hallar la varianza debo, la fórmula me dice que debo dividir entre n, o sea que yo este valor, 56,256, debo dividirlo entre 40, y eso me da 1,4064. 1,406, porque lo ideal sería, les recomiendo siempre utilizar al menos 3 cifras decimales. Bien, y de esa forma se halla la varianza para datos no agrupados. Para datos agrupados, perdón. Bien, ¿qué es lo que me permite mirar la varianza? Hombre, ¿qué tan lejos están los datos uno del otro? De la varianza sacamos la desviación y también sacamos, pero no la desviación media, sino la desviación típica, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, la desviación típica se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Profe, disculpe, ¿podría devolver un momento la diapositiva que estaba copiando algo? Ahí. Sí, señor. Ok. Estas diapositivas yo se las mandé también al WhatsApp, también se las voy a publicar en la plataforma, ya están las demás también, las anteriores. Muchachos, tengan en cuenta, sé que a veces tenemos muchos inconvenientes con internet, más de hecho se dieron cuenta que yo ahora se me fue el fluido eléctrico no hace mucho y me quedé solamente con el teléfono porque estoy conectado doble hoy porque el computador me formó la guerra hoy que no me funciona el micrófono. Listo, profe, gracias. Bueno, pues entonces la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, realmente es sacarle la raíz cuadrada a este valor. Por ejemplo, si yo quiero la desviación típica de esto, le saco la raíz cuadrada a 1,40. O sea, entonces la desviación sería, si la varianza es ese cuadrado y me dio 1,4, ya sabe que puedo utilizar ese o puedo utilizar esta sigma, cualquiera de las dos.
40/64. Entonces yo lo que hago es que le saco la raíz cuadrada. Ya la raíz cuadrada de esto, por ejemplo, si yo aplico raíz aquí y raíz aquí, ya no va a ser S cuadrado, sino S. O sea que la desviación típica es S o sigma. ¿Sí? Pero la sigma no me sale tan bonita, la S mejor. Y la raíz cuadrada de 1,464, ¿cuánto es? Háganme el favor. Si tienen alguna calculadora por ahí. $1.2, ¿no? 1.1. Bueno, entonces 1,28. Y ya esta sería la desviación típica. O sea, es simplemente la desviación típica, es sacarle la raíz a la varianza. Bien, bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, si queremos saber cuál es la desviación típica del ejemplo de las edades de los niños de 12 años, o sea, la desviación típica de este, que me dio la varianza aquí, me dio 2,35, es más, yo se las copié acá, 2,35, entonces lo que hacemos es que le sacamos la raíz cuadrada a 2,35, 417 y eso me dio 1,53, 1,534, pues la pude haber dejado hasta aquí. Bien, entonces, si queremos saber, de pronto, dicen que la desviación típica tiene la ventaja que las unidades se miden, son las mismas, son las mismas con las que están los datos, porque no están elevadas al cuadrado, porque ya tienen la raíz cuadrada, entonces la varianza se eleva al cuadrado. Generalmente la varianza se saca de pronto para hallar esta desviación típica. Y de la desviación típica buscamos otro valor que se llama el coeficiente de variación, que es mucho más significativo, porque ya no tiene en cuenta de pronto, me sirve para comparar dos estudios estadísticos. Por ejemplo, yo hago una prueba y la califico con una escala en un curso y con otra escala en otro curso, entonces la desviación típica, por ejemplo, si califico de 0 a 100, esta desviación típica puede ser que me dé aquí grande, me dé por ejemplo 20, y si califico de 0 a 5, por ejemplo, me da una desviación de 3, pero resulta que este 3 es más grande que el 20 porque la escala aquí es más pequeña, pero a simple vista no. Entonces, bueno, ahora vamos que veamos el coeficiente, nos vamos a dar cuenta de esto. Bueno, entonces ya queda claro que la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Nos vamos al coeficiente de variación. Entonces el coeficiente entre la desviación típica y la media se trata de un valor sin unidades y con él se podrán valorar dispersiones en distribuciones diferentes. Que es más homogénea una prueba que se realizó a estudiantes de lógica, por ejemplo, ustedes evaluados en una escala de 0 a 100, lo que les decía, con una desviación de 10. Entonces, supongamos que yo hago una prueba a ustedes. Son, supongamos, 30 estudiantes. Y la voy a calificar de 0 a 100. ¿Sí? Voy a dar esos puntos. Entonces, la media, en promedio, sacan 70 puntos. O sea, sacan 70 puntos. ¿Sí, verdad? Entonces, supongamos que la desviación, la varianza, la desviación típica, perdón, ¿sí? El S, porque el S cuadrado es varianza. La desviación, ya saben que puede ser S o se puede utilizar la letra sigma. Ya depende del autor. Generalmente S se utiliza cuando las variables son discretas. Supongamos que S, aquí nos dice que fueron 10. Sí, para este caso. Entonces, para hallar aquí el coeficiente el coeficiente de variabilidad sería S, que sería 10, dividido entre la media. Entonces, la media es 70. Multiplicado por 100 para hallar el porcentaje, se da un porcentaje, entonces cancelo este 0 con este 0 y eso da 100 entre 7. ¿Cuánto da 100 entre 7? 14, ¿qué? Hagan favor, alguien que me haga favor. 14,28. Bueno, 14,28%. O sea, ese es el coeficiente de variación. Fíjense,
de una prueba, ya yo sé aquí que entre más grande sea este porcentaje, quiere decir que los datos van a estar más dispersos. ¿Por qué? Porque este coeficiente lo saqué ¿de dónde? Lo saqué de la desviación típica o estándar. Oiga, esta desviación típica también se llama desviación estándar, lo consiguen en algunos libros, que es diferente a la desviación media. Esa desviación media es solamente con los valores absolutos. ¿Esta de dónde la saco? De la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, realmente, este, digamos que es mucho más significativo. Bueno, entonces, vamos a suponer que realicé una prueba a estudiantes de filosofía. Ustedes están bien dando filosofía. Entonces, vamos a ver dónde estuvo más dispersa. Con una escala de 0 a 5, con una desviación de 2. O sea, aparentemente esta desviación es más pequeña. Pero miremos a ver para que vean. Entonces, aquí el coeficiente de variabilidad. Bueno, entonces supongamos que la media es la misma. Si la media en una escala de 0 a 100 es 70, en una escala de 0 a 5 debe ser 350, ¿verdad? Sí, equivale a lo mismo. Bueno, entonces, en este caso, sería 2 sobre 350, 3,5, multiplicado por 100, ¿verdad? Entonces eso da 200 entre 350. ¿Cuánto entre 3,5? ¿Cuánto da ese porcentaje de variación? ¿60 qué? ¿O 50 y pico, no? 200 entre 3,5. Da como 56, 57, 58, por ahí, ¿no? Nada, no le sirve la calculadora. ¿200 entre qué, profe? 14. ¿Cuánto? 57,14. Bueno, da 57,14. Entonces, si se dan cuenta que aquí yo puedo decir, y aquí sí independientemente de la escala que se utilizó y eso, yo puedo decir esto da 57,14%, que la variación aquí es mucho más grande que la que hay acá. Independientemente que la desviación aquí se ve mucho más grande, ¿verdad? Pero es que aquí estoy utilizando una escala más grande, la media aquí es más grande. Aquí, bueno, está representada con un dato más grande porque realmente son equivalentes, porque un 3,5 en una escala de 0 a 5 equivale a un 70%, ¿sí o no? En una escala de 0 a 100. Bueno, entonces si se realiza un estudio estadístico en dos poblaciones diferentes y queremos comparar resultados, no se puede acudir simplemente al valor de la desviación típica para ver la mayor o la menor homogeneidad de los datos. Es decir, el valor numérico por sí solo no nos indicará qué distribución de datos está más o menos dispersa. Pero fíjense que cuando yo hago el coeficiente, sí, aquí sí puedo decir con certeza que esta población, o sea, los resultados que obtuve en lógica fueron menos dispersos que los que obtuve en filosofía. ¿Qué significa que sean dispersos? Oiga, están muy alejados de la media. Quiere decir que hay datos muy grandes y muy pequeños. Lo que les decía de los sueldos ahora rato, de por ejemplo, el sueldo de un senador con el sueldo, por ejemplo, de un empleado que se gane el mínimo. Hay una dispersión grandísima, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tomo, por decir algo, 100 trabajadores del salario mínimo, el mínimo está alrededor de 1.000.000 de pesos, ¿verdad? Sí. Sí, más o menos. Bueno, supongo que yo tomo 100. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Yo tomo 100 personas que se ganen, por ejemplo, 1.000.000 de pesos. Ojo, y aquí en Colombia hay gente que se gana, no llega sino a 200, 300.000 pesos. Entonces, ¿eso daría qué? Daría 100 millones de pesos. 100 millones. Sí, 100 por 1.000.000. Eso da 100 millones. Y supongamos que tomo 5 senadores solamente. Que se gana. Vamos a coger 2 solamente. 2. La proporción. Que se ganen 30 millones. Son
son 60 millones, ¿sí o no? Si yo sumo esto, da 160 millones de pesos. ¿Sí o no? 160 millones de pesos y yo lo divido entre 102. ¿Cuánto da eso? 160 entre 102, háganme el favor. Eso da 1.500.000 y algo. Bueno, entonces si yo digo que el sueldo promedio de un senador y de una persona que se gana el mínimo es de 1.500.000 y pico, claro que eso es algo falso, algo hipotético, es de 1.500.000, que ese es el promedio, pero la media, o sea, eso me daría la media, pero la dispersión me da bastante grande. ¿Por qué? Porque imagínense, de 1.500.000 y algo, que sería el promedio, que sería la media, hasta 30 millones, ahí hay un dato supremamente grande. Entonces, la dispersión y sobre todo el coeficiente de variación es el que me permite determinar realmente qué tan alejados están estos datos de esa medida, de la media. O sea, qué tan válida es esa media, en otras palabras. Porque muchas veces de pronto los noticieros, sobre todo, les digo esto porque ustedes son estudiantes de sociales y de pronto dan ciencias políticas, ciencias económicas. Escuchamos mucha información que dice que en promedio los colombianos, pero entonces hay que mirar realmente qué tan válido es ese promedio, o sea, qué tan válido es esa media. Y la validez se da de acuerdo a qué tan disperso sea, o sea, qué tan homogéneo es. ¿Sí? Si realmente si estamos dentro de los mismos rangos, si estamos en las mismas condiciones. Bien. Bueno, entonces, ese coeficiente de variación, desviación típica y varianza, ya vieron que se saca primero la varianza, después la desviación, que es la raíz cuadrada, y después de esa desviación típica se divide entre la media y se multiplica por 100 y ahí tengo el coeficiente. O sea que si en este caso estas tres medidas prácticamente es igual, la otra es la varianza y el otro es el rango. Perdón, la desviación media y el rango. Serían las 5 medidas de... Si me permiten, es mirar eso. ¿Qué tan diciente son las medidas centrales? Sobre todo la media aritmética, porque todo es con relación a la media. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con relación a las medidas de dispersión. De todas maneras, ahora al final tenemos un ejercicio. Vamos allá al Excel, les explico en el Excel. De todas maneras, también les voy diciendo cómo se hace manual para los que no tienen Excel. No sé si hay alguna pregunta. O seguimos con las medidas de posición. Esta medida de posición es el último tema que tenemos en el plan de estudios. Si quieren, búsquenlo. Bien, ¿qué me dicen? ¿Hay alguna pregunta con respecto a las medidas de dispersión? No, profe, yo creo que continuamos. Bueno, entonces, las medidas de posición, no sé si recuerdan de pronto cuando ustedes revisan EMASIS, de pronto los que lo tengan en la mano ahora que se termine la clase con el profesor Carlos, busque el resultado de su prueba IFE y miren que ahí hay algo de unos quintiles, unos deciles, creo que sobre todo salen deciles. Y usted le dicen que en qué decil o en qué percentil quedó. Está indicando, por ejemplo, si la prueba de lenguaje usted quedó en el decil 6, quiere decir que usted tuvo resultados mayores al 60% de la población de los que se presentaron a hacer esa prueba. Eso es lo que significa. Entonces, esos deciles que ustedes les presentan ahí. Porque para calcular estas medidas de posición hay que ordenar en forma ascendente, o sea, de menor a mayor. Y así ubicar, por ejemplo, dónde está, por ejemplo, el primer cuartil que equivale al 25%, o el primer quintil que equivale al 20%, el primer decil equivale al 10%, el primer percentil equivale al 1%. Bien, entonces las medidas de posición como son los cuartiles, los quintiles, los deciles y los percentiles y dividen a una distribución ordenada en partes iguales. Por ejemplo, los cuartiles son 3 datos. Oiga, son cuartiles, pero realmente lo que son 3 datos. Y lo que hacen es que dividen a una población o una muestra en 4 partes iguales. Los quintiles no son 5, son 4, pero dividen a la población o a la muestra en 5 partes. Los deciles son 9.
pero dividen a la población en 10 partes iguales. Y los percentiles son 99 datos que dividen a la población, a la muestra, en 100 partes iguales. Ahí en la parte de abajo le coloco una nota porque es posible de pronto que en algunos libros, en algunos videos de internet, en algunos módulos de internet a veces que son buenos, no todo lo de internet es malo, solamente no traten de no buscar mucho en Wikipedia porque no es tan válido, busquen en páginas que sean mucho más académicas. Es posible que las letras, sobre todo las del quintil, a veces aparece el cuartil con una C y el quintil con una Q. De todas maneras, en el libro que yo tengo, que por cierto se me perdió en estos días, no sé quién se lo llevó, no, pero no fueron ustedes, tuve alguno que llegó por ahí, se lo presté, no me acuerdo, está de esta forma, está con los cuartiles con Q mayúscula y los quintiles con Q minúscula, pero sí puede ser que aparezca aquí a veces aparecen así y así. De todas maneras, nosotros vamos a trabajar en este curso de esta forma, así como estamos aquí, con estos decil con D, percentil con P. Bien, simplemente hice la nota por si acaso. Dice, no, profe, yo vi eso con otro. No sé, ya eso depende de... Lo único que nos tenemos que tener claro es el concepto. ¿Qué es un cuartil? ¿Qué es un quintil? ¿Qué es un decil? Entonces, este divide la población en 4 partes iguales, este en 5 partes iguales, este en 10 partes iguales y este en 100 partes iguales. Estos son 3, estos son 4, estos son 9 y estos son 99. Bien. Bueno. Miremos los cuartiles. Los cuartiles son los 3 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. O sea, cuartil 1 es el 25%, el cuartil 2 equivale al 50%, este cuartil 2 es la misma mediana. Cuartil 2 es la mediana, o sea, divide la población en 2 partes iguales. Saben que la mediana es el dato del centro. Cuartil 3 equivale al 75%. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 25, 50 y 75% de los datos. Bien, entonces vamos a mirar ahora cómo se calculan esos cuartiles. Entonces, para calcular los cuartiles se ordenan los datos de menor a mayor, lo que les decía también desde posición, si hay que ordenar de menor a mayor. Se ubica el lugar que ocupa cada cuartil mediante la expresión esta K por N sobre 4, donde K es el número del cuartil. Quiere decir que si voy a hallar el cuartil 1, K vale 1. Quiere decir que pues, si yo tengo, por ejemplo, 20 datos, o sea, N es igual a 20. N es igual a 20. Entonces yo lo que hago es que K por N, o sea, si voy a hallar el cuartil 1 sería 1 por 20 sobre 4. Y eso me da 5. Entonces busco el cuartil que está en la posición 5. Bueno, ustedes saben que cuando es par, generalmente uno toma los dos. Toma el 5 y toma el que sigue. ¿Sí? Bueno. Vamos a mirar en datos sin agrupar cuando el número es impar de datos. Para este caso se utiliza la fórmula Kn más 1 sobre 4. O sea, aquí le sumo 1 a la variable esta cuando es impar. Entonces, por ejemplo, vamos a hallar aquí el cuartil 1 de estos 15 datos. N es impar, ¿verdad? 15 es impar. Entonces el cuartil 1 está en la posición 1. ¿Por qué 1 aquí? Porque es el número del cuartil. 15 más 1 sobre 4. Entonces 15 más 1 da 16. Por 1 da 16. 16 entre 4 da 4. Si yo miro el dato que está en la posición 4. 1, 2, 3 y 4. En este caso es ese. Bueno. Después miro el cuartil 2. Entonces la posición ya en vez de K ya no vale 1, sino que vale 2. Entonces 2 por 15 más 1 sería 2 por 16 que da 32. Y 32 entre 4 da 8. Entonces busco que está en la posición 8. Entonces 5, 6, 7 y 8. Entonces este es el 30. Si ustedes se dan cuenta, coincide con la mediana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el dato del centro. Deben de haber la misma cantidad de datos para acá que para acá. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que este es el dato del centro. ¿Sí? Bien. El cuartil 3, lo que hacemos es que en vez de que valga acá, no vale 2, ni 1, sino que vale 3. Entonces lo mismo. 16, porque 5 más 1, 16, por 3 da 48, y 48 entre 4 da 12. Entonces busco la posición 12, entonces aquí tengo 9, 10, 11 y 12. Y este equivale al 25, 50,
y al 75%. Entonces lo que hacemos es que dividimos en 4 partes iguales. Aquí. Esas son las partes iguales en las que dividimos a la población. En conclusión, las posiciones se calculan cambiando acá por 1, 2 o 3, dependiendo del cuartil. Y simplemente, entonces, hay un error común que se comete, es que hayan la posición y me dicen que el cuartil, por ejemplo, la posición les dio 4, y me dice que no, que el cuartil es 4, no. Está en la posición 4, usted busque cuál es el cuartil. Sí, el cuartil aquí, la posición es la 8, pero realmente el cuartil es el 30. Aquí la posición es 12, pero el cuartil es 32. Bien, entonces así se calculan los cuartiles para los datos que no están agrupados. Y cuando son impares. Entonces, cuando es par, cuando es Profe, par, no escuché en la parte anterior. Yo hice la división. Aquí dice que K por 1 sería, perdón, por N sería 1 por N, en este caso 15, estoy hablando del ejemplo, entre 4 me da 3,75. no, porque es que la fórmula se le suma 1, mira. Entonces 15 más 1. Cuando es impar se le suma 1. Ok, esa parte no la escuché. Sí, mira, aquí estás viendo la fórmula aquí. Sí estás visualizando, mira. Sí, señor, sí, señor. Entonces aquí dice número impar de datos. Para este caso se utiliza esta fórmula, o sea, si le sumamos 1. ¿Ya? Sí, señor, gracias. Entonces, al sumarle 1, 15 más 1 va a dar 16, entre 4 da 4. Lo mismo que aquí, por eso me dan esos valores así exactos. Ok, ahora sí. Bueno, entonces, aquí cuando los datos son pares, se halla la posición donde está el cuartil mediante la fórmula. Ya aquí no se le suma 1, o sea, se utiliza la fórmula normal que teníamos esta primera, que es la que se utiliza también para datos agrupados para hallar la posición. Solamente se suma 1 cuando son impares y desagrupados. Entonces, en este caso, tenemos 18 datos aquí. Sí, entonces la posición sería 1 por 18 entre 4, eso da 4.5. Entonces, realmente el cuartil estaría aquí entre medio de estos dos. ¿Sí? Más o menos. Está aquí. Entonces, lo que hacemos es que sumamos estos dos y lo dividimos entre 2. Le llamamos la media aritmética de estos dos y eso nos da 4 más 6. Da 10, entre 2 da 5. Sí, el 5 debe estar entre 4 y 6. No existe ahí, pero es el que está ahí en el medio. Bueno, lo mismo pasa con este. Con el segundo cuartil sería 2 por 18, que es igual a 4. Sobre 4, perdón, eso da 36, entre 4 da 9. Entonces el cuartil, aquí tengo 18 datos, pero si yo cojo el 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si yo digo que es este, entonces para acá me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y para acá me quedarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Entonces, realmente el dato está aquí. Entonces, así cuando aquí es par, siempre se cogen. Si me da, por ejemplo, 4.5, cojo el que está en la posición 4 y en la 5, pero si me da, por ejemplo, en este caso, me dio que estaba en la posición 9, tomo el dato 9 y el que sigue. Entonces sumo los dos del centro. En este caso me dio 10,5. Bueno, entonces acá 3 por 18 entre 4 me dio 13.5 también. Entonces aquí sería está en la posición 10, 11, 12, 13 y 14. O sea que es el promedio de estas dos. ¿Sí? Entonces aquí tengo 15 más 17, eso me da 16. Bien, entonces
esa es la forma de calcularlos cuando los datos son pares y no agrupados. Entonces ya saben que cuando son pares se toma siempre el promedio de los dos, que están alrededor del valor que me dé. Profe, y no siguen de pronto un orden. Por ejemplo, en el primer quintil hay 3 números en negro, están los 2 números en rojo. En el segundo, 3 números en negro, 2 números en rojo. Porque en la tercera no hay 3 en negro y los siguientes 2 en rojo. O sea, no siguen como una jerarquía, un orden o algo así. Sí, pero sí me da el 75%. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí hay 4, ¿verdad? En esta primera. ¿Sí? Aquí hay 4. Esta es la mitad. Aquí, más o menos, aquí tengo 4. Después de este, contando el rojo. Y aquí tengo, ¿qué? O tengo 5 aquí en el centro. Porque usted sabe que son 18 y aquí me dio 9 para acá y 9 para acá, ¿sí? Por eso me dio 4.5. Entonces acá tengo otros 9 también. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4 en el medio, 4 y 5. Pero de todas maneras, esta última siempre da un poco más. Pero la fórmula me da así, o sea que este es el 75%. Sí, porque fuera de eso yo ni siquiera redondeé hacia arriba porque cogí el 13.5, o sea que cogí el 13 y el 14. Sí, ya está establecido de acuerdo a la fórmula. En los impares da un poco más preciso por ese lado. Porque acá lo que hago es que promedio los centros. Bien. Bueno, entonces vamos a mirar cuando los datos son agrupados. Bueno, en primer lugar se busca la clase donde se encuentra. En la tabla de las frecuencias acumuladas se utiliza la fórmula, la misma, K por N sobre 4, donde K es 1, 2 o 3. Y se utiliza esta fórmula. Esta fórmula que vemos aquí. K por N sobre 4. Entonces, L sub I es el límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartil. N es la suma de las frecuencias absolutas. F sub I menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil. Y A sub I es la amplitud de la clase. Esta fórmula se parece mucho a la de la mediana. Solamente que la mediana era N sobre 2. Es lo único que cambiaba. ¿Sí se acuerdan de esa fórmula? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Bueno, entonces, para este caso, vamos a hallar el cuartil 1. Entonces, el cuartil 1, yo tengo que buscar la posición donde está. Ya sé que es K por N dividido entre 4, ¿verdad? Porque estoy calculando cuartil. En este caso, aquí, N es 60. ¿Por qué sé que es 60? Porque hasta aquí llega. O si sumo, hay 60 datos. Entonces, si voy a buscar el cuartil 1, sería 1 por 60 dividido entre 4. Y eso me da 15. ¿Sí? Entonces, aplico la fórmula. La fórmula es esta que me dieron acá, que dice que es igual al límite inferior. Más la voy a anotar aquí. Dice, en ese caso sería el cuartil. Vamos a hallar el 1. En ese caso sería el límite inferior. El límite inferior es buscar dónde está el 15. A ver, el 15 está, hasta aquí hay 10, hasta aquí hay 25. Quiere decir que el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15 están aquí. O sea que el cuartil 1 está aquí. Entonces el límite inferior es 5. Si yo digo 5 más, abro paréntesis, y digo que esto es, me dice que la fórmula que es K por N sobre 4, pero ya K por N sobre 4 me dio 15, ¿verdad? Menos la frecuencia anterior a esta es 10, menos 10.
sobre la frecuencia actual, porque sí, me dice sobre F sub I, mire, aquí está, por A sub I. Entonces la frecuencia actual aquí es 15. Por la amplitud, ¿cómo sé cuál es la amplitud? La amplitud aquí es 4, ¿por qué? Porque 9 menos 5 da 4. Entonces yo digo que esto es igual a ¿cuánto? A 5 más 15 menos 10 da 5. Eso da 5 sobre 15 por 4. Y 15 sobre 5, bueno, eso tiene quinta que es 1, tiene quinta que es 3, eso es un tercio por 4, ¿verdad? Un tercio por 4. Eso es lo mismo que 4 tercios, eso da 1,333. Entonces eso sería 5 más 1,333, eso da 6,33, ¿verdad? 6,3, ese 3 se repite periódicamente. Bueno, sí, aquí lo tenemos también. Bueno, entonces así es son los demás. Entonces miremos la posición 2. Entonces en vez de K aquí ya no vale 1, sino que vale 2 y daría 2 por 60. O sea, 120 entre 4 da 30, por esa razón da 30. Entonces el dato de la posición 30 está en el intervalo 9-13. ¿Por qué en ese intervalo? Porque hasta aquí hay 25. Quiere decir que el 26, el 27, el 28, el 29 y el 30 están aquí. ¿Sí? Entonces, aplicamos la fórmula en esto. Entonces ya no va a ser 5, sino que va a ser 9, ¿verdad? ¿Sí? Y decimos, ¿más qué? Ya K por N, decía K por N sobre 4 es 30, menos la frecuencia anterior va a ser 25. La frecuencia actual va a ser 12, pero la amplitud va a ser la misma, por 4. Entonces eso va a quedar 9 más 5 sobre 12 por 4. Entonces ahí vamos a tener eso, vamos a tener 9, 5 entre 12 por 4, eso da ¿cuánto? 1,66 más 1,66. Y eso va a ser igual a 10,66. Entonces lo que tenemos que mirar es que está entre 9 y 13. En este caso, este también debería estar entre 5 y 9. Y es 6,33. Bueno, de la misma manera hacemos con el cuartil que está en la posición 3. Entonces lo que hacemos es que en vez de K vale 2, vale 3. Entonces multiplicamos 3 por 60 entre 4 y eso da 45. Buscamos el 45 aquí. El 45 aquí está acá porque de aquí en adelante está el 38, el 39, el 40, el 41, el 42, el 47, hasta llegar al 55. Aquí hay 18 datos. Dentro de esos 18 datos está el dato número 45. ¿Sí? Y aplicamos la fórmula aquí. Ya entonces el límite inferior va a ser 3. ¿Sí? Ya vamos a tener será 45 menos 37. ¿Te da cuánto? Da como 8, ¿no? Sobre 18 multiplicado por 4 y eso nos da 14,77 el resultado. Bueno, aquí lo pueden ver que está realizado. ¿Alguna pregunta hasta el momento con respecto a los cuartiles? Ahí hallamos los 3 cuartiles. Ninguna. Nada, muchachos. Todo claro. O fue que se fueron y me dejaron solo. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Claro que sí, bro, lo estamos escuchando. Bueno. Los deciles. Los deciles son los 9 valores que dividen la serie de datos en 10 partes iguales. Los deciles son el 10%, el 20%, hasta llegar al 90%. De 5 coincide con la mediana, lo mismo que el cuartil 2 también coincide con la mediana. Entonces, para calcular los deciles se utiliza la misma fórmula esta, pero ya no se divide entre 4, sino entre 10, donde cae desde el 1 hasta el 9. La misma fórmula para calcular, solamente que ya
Lo que cambia es que se divide entre 10, pero lo demás es igual. Entonces, en esto mismo vamos a hallar aquí el decil 1 y el decil 9. Los demás los hallan ustedes, lo miran, ahí les digo en la diapositiva que practiquen con ellos. Posible de pronto que en el examen los manda ya alguno de esos mismos y ya lo tienen hecho. Bueno, entonces desde el 1 hasta el 9, entonces el decil 1, aquí tengo 60 datos, sería 1, ¿sí? Entonces en el caso de la posición del decil ya sé que es K por N, pero y aquí es entre 10, no entre 4. Entonces para hallar el 1 sería 1 por 60 sobre 10. Cancelo el 0 y eso da 1 por 6 entre 1, eso da 6. Busco dónde está la posición 6. La posición 6 la busco aquí. Está aquí, ¿verdad? Porque aquí está el dato 1 hasta el 10. O sea que ese decil 1 está aquí. Es mejor marcarlo acá. ¿Vieron? Yo creo que tenía esa, pero a veces tenemos que hallar otras cosas acá. Le decimos que ese decil 1 está aquí. Aplicamos la misma fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Límite inferior. A ver, entonces decil 1 es igual al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 1 más K por N sobre 10. ¿Cuánto da K por N? Da 6. Menos la frecuencia anterior. Oiga, como no tengo frecuencia acumulada anterior, eso es 0. Cuando no tengo frecuencia, eso es como cuando les decía yo en la mediana, en la media, perdón, que daba una frecuencia posterior. Y si estaba aquí, la frecuencia posterior, ahora fx sub i más 1, era igual a 0. Bueno, en este caso, el f sub i acumulado anterior, como no existe 0, sobre la frecuencia actual, o sea, sobre 10. ¿Sí? Esto multiplicado por la amplitud. ¿La amplitud cuánto es? 5 menos 1, 4. Entonces, ese de 1 que es igual a 1, 6 sobre 10 por 4, 6 por 4, 24. Eso da 24 sobre 10. Y eso da 2.4 y 1 más 2.4, eso es 3.4. Y listo, de aquí sale este 3.4. Bueno, hallemos el otro, el decil 9. El decil 9, entonces ya en vez de 1, coloco aquí 9 y quedaría 9 por 60, 9 por 6, 54. Entonces en ese caso da 540 entre 10. Y 540 entre 10 lo que hago es que cancelo los ceros y eso da, está en la posición 54. Yo busco aquí donde está la posición 54. Oiga, hasta aquí es 55, o sea que está pegado aquí al 17, o sea debe dar como 16, hay algo ahí, porque está pegado al 17, porque hay solamente un dato, prácticamente el último. Si he dado 55, debía dar 17 exactamente. Bueno, en ese caso, tomamos este, entonces, ya sabemos que está en la posición 54, entonces el D9 es igual a ¿qué? A 13 más K por N sobre 10, en ese caso dio 54. Menos la anterior que dio 37, aquí sí la tengo, ¿verdad? Porque está aquí mismo, sobre la frecuencia actual, que es 18, multiplicado por la amplitud, que es 4. Entonces, en ese caso, 54 menos 37 creo que da, ¿qué? 17. Entonces queda 17 sobre 18, o sea que eso es 13 más 17 sobre 18 por 4. Y eso da 3,77. Al final eso da 16,77. Sí, bastante pegado al 17. Bueno, ese 7 se repite ahí periódicamente. Bueno, y de esa forma se calculan los deciles. Los demás se calculan de la misma forma, solamente reemplazan. Si es el 8, en vez de K, en vez de 9, le colocan 8, o 7, o 5, o en vez de 1, ¿sí? Realmente es igual. Realmente las medidas de posición, si se calcular una, se calcular, porque en los deciles se divide entre 10. En los cuartiles dividido entre 4, en los quintiles entre 5 y los percentiles entre 100. Pero es la misma fórmula. Entonces los percentiles, la fórmula es lo mismo. Son los 99 valores de la variable de una distribución que la divide en 100 partes iguales, es decir, del 1 al 99. Sabiendo que P50, coincide con la mediana.
Entonces, para calcular los percentiles se realiza el mismo proceso que para los deciles. Cuartiles, solo que se divide entre 100. O sea, la fórmula cambia en esto, que divido entre 100. ¿Sí? Pero es igual. Bueno, ahora en los ejercicios propuestos miramos cómo se calculan. O, por ejemplo, vamos aquí, supongamos, díganme cuál percentil, díganme un número del 1 al 99 que quieran que calcule, yo les hago el ejercicio con esta misma tabla. Díganme para ver. Los escucho. Ninguno. Muchachos, hoy no están nada 29. El 29. Bueno, listo. 29. Vamos a hallar vamos a hallar el percentil número 29, o sea, el P29. ¿Listo? Entonces, el P29 lo primero que tenemos que hacer es saber dónde está. O sea, utilizamos la fórmula K por N sobre 100. En este caso, K sería 29 por... ¿Cuánto vale N? Aquí vale 60. ¿Por qué vale 60? Porque lo vamos a hacer sobre esta tabla de frecuencia que tenemos aquí. Se hace por 60 dividido entre 100. Bueno, para que quede más fácil, cancelamos esto y queda 29 por 6. 29 por 6 da ¿cuánto? 174, ¿no? Revisen con la calculadora todo, entre 10. Sí, señor. Eso da 17,4. O sea que voy a buscar el valor que está en la posición 17,4. Esto fue lo que me dio 17,4. Algunos calculan esto y ya colocan esta respuesta. No. Esta es la posición donde está. Ojo, estamos hallando la posición. Esta es para la posición. La posición del P27. Pero el valor del P29, perdón, lo vamos a calcular ahora con esta fórmula. ¿Con qué fórmula? Con esta. Límite inferior, K por N, pero, no, perdón, con esta. Aquí la tenemos, yo la estaba buscando a otro lado, la tenemos aquí mismo. Pero vamos a ver dónde está 17.4. A ver, ¿dónde está el 17.4? ¿Está aquí, sí o no? Porque aquí tengo 10, hasta aquí tengo 25. Quiere decir que el límite inferior es 5. Quiere decir que debe dar un valor entre 5 y 9, ¿verdad? Debe estar aquí. Es más, de hecho, aquí pueden haber muchos porque resulta que son 100 valores, ¿verdad? Y resulta que aquí hay 60. O sea que son datos aquí aproximados. Entonces aquí de 5 a 9 vamos a mirar. Bueno, entonces, límite inferior del P29 es 5. Más 17,4. ¿Dónde salió 17,4? Oiga, de esto, de K por N sobre esto, da 17,4. Menos la frecuencia anterior. Vamos a ver cuál es la frecuencia anterior a esto. La frecuencia anterior es 10. ¿Sí, verdad? Es esta que tengo aquí. Menos 10. Dividido entre... ¿Cuánto es la frecuencia actual de esto? 15. ¿Cuánto es la amplitud? La amplitud es 4. Entonces hacemos los cálculos. 17.4 menos 10. Eso da 5 más 7.4. Si uno le quito 10 aquí, da 7.4 sobre 15 por 4. Bien. 7.4 por 4, eso le da como 29,6 si no estoy mal. Sí, señor. Y 29,6 entre 15 debe dar como 1,98, ¿no? 1,97. Bueno, 1,97, sumamos eso y eso nos debe dar 6,97. Y ese sería el percentil 29, 6,97. Entonces miramos a ver si está entre 5 y 9. Sí, claro, está entre 5 y 9, da 6,97. Y de esa forma se sacan los percentiles. Bien. Los quintiles. Bueno, los quintiles o quintillas dividen la información en 5 partes iguales. Pero son 4. Son el 20%, el 40%, el 60% y el 80%. Bueno, entonces, la misma fórmula, solamente que dividimos aquí entre 5. Es el mismo que para calcular las demás medidas de posición, solo que se divide entre 5. Entonces vamos allá a un quintil. ¿Cuál hallamos? El del 20, el del 40, el del 60, el del 80%. O sea, el 1, el 2, el 3 o el 4. Dígame. Los quintiles son 4.
¿Cuál la llamo? Si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo. La diferencia es que en cuartiles dividimos entre 4, quintiles entre 5, deciles dividimos entre 10, el número 3. Bueno, entonces, ese número 3, en ese caso, sería 3, lo vamos a ir sobre la tabla anterior, cuando tenemos 60 datos, da 3 por 60, dividido entre 5. Esta sería la posición, ¿verdad? Esta es la posición. 3 por 60, eso da 180, ¿verdad? 180 entre 5, eso está como a 36. De todas maneras, revisen, porque no tengo calculadora aquí. Sí, 5 por 3, 15, 6 por 3, sí da 36, ¿verdad? Sí, parece que sí. Vayan revisando. Yo voy a buscar si el dato 36 está allá, acá. Sí, está ahí el 30, sí da 36. Sí, muchachos. ¿Qué dividido por qué, profe? 180 entre 5. $36. Bueno, entonces, el dato 36, ¿aquí dónde estaría? Estaría aquí. O sea que aquí estaría el quintil 3, o sea, este Q3 aquí estaría aquí. ¿Cuál es el dato mínimo? El dato inferior, 9. El anterior aquí es 25 y el actual es 2. Sí, para no regresar. Entonces, al aplicar la fórmula del Q3, que es el que estamos hallando, dijimos que el límite inferior era 9, ¿verdad? Más 36, menos la anterior dijimos que era 25, sobre el actual que es 12, por la amplitud que es 4. Vamos a ver si lo hicimos bien. Estaba aquí, sí, 12. El F sub I mayúscula anterior y la amplitud es 13 menos 9 da 4, sí. Vamos bien. Bueno, entonces, en este caso, este Q3 es igual a 9. 36 menos 25 da 11, ¿verdad? 11 sobre 12 por 4. Eso da, pues, 44 por, entre 12. ¿Eso cómo está? A 3, ¿qué? 3,60. Da 9 más 44. Sí, porque 11 por 4, 44 entre 12. ¿9 más qué? ¿Cuánto da 44 entre 12? Eso da 3, y algo. 3,67, ¿no? 66, 3,66. 6666 siguen adelante, ¿sí o no? Señor, Bueno, entonces esto es 12,6666. Bueno, ese 12,66 debe estar entre el 9 y el límite superior de ese. O sea, debe estar aquí, entre 9 y 13, ¿sí? Es menor a 13. Bien. Y de esa forma se sacan los quintiles. Esos son los ejercicios propuestos. Y esta es la bibliografía. Entonces, vamos ahora a Excel. Voy a dejar de compartir aquí. De todas maneras, ustedes tienen esto. Los voy a compartir aquí y nos vamos a Excel, que nos permite de pronto rayar un poco más, hacer las explicaciones mejor. Bueno, entonces, ya les comparto la pantalla de Excel. Bueno, vamos a esperar que se cargue un momentico. Ya se cargó. ¿Sí están viendo? Sí, señor.
Bueno, entonces aquí teníamos, yo creo que tuvo un ejercicio que hicimos hace rato. Teníamos creo que 120 datos. Estaba hasta aquí. Yo le hallé la media ahora. Para hallar la media, recuerden que es cada X sub I por cada F sub I. Miren, estos dos. Si no tengo Excel, yo multiplico aquí 2,57 por 12 y aquí me da el resultado. Aquí multiplicaría 2.72,5 por 17 y así sucesivamente, ¿sí? Hasta llegar al último. Y aquí en el último, que sería 3,62,5 por 15. Después que multiplique eso, yo sumo todos esos valores, o sea, sumo los valores. Después que sume, ¿qué hago? Esto lo divido entre el total de datos, o sea, entre 120. ¿Cómo sé cuál es el total de datos? El último que está en la frecuencia acumulada. Aquí la media me dio 312. Recuerden que este era el ejercicio de las pruebas IFE, de que el mínimo ahí sacó 250 y el máximo 370. Bueno, y ahí la media fue 312. Bueno. Para la desviación media, recuerdo la media porque para hallar lo que es desviación media, variancia, desviación típico y cociente, oiga, si yo hallo mal la media, lo demás está malo. ¿Estamos? O sea, por eso, aunque la media fue de una clase pasada, yo volví a repetir. Que la media tengo que, si los datos están agrupados, tengo que multiplicar cada X sub I por cada F sub I. Aquí lo tengo, mire. No, que no tengo Excel. Fácil. Yo hago la tabla, esto me dio 2,57, esto me dio 2 y multiplico eso. 2,72,5 por 17, 2,87 por 17, 3,202,5 por 13 y así sucesivamente. Cuando ya tenga todos esos productos, yo sumo todos esos productos. Por eso, con la misma calculadora voy sumando. Y después eso lo divido entre el total de datos, o sea, entre 120. Y así tengo la media. Si me da una cifra, dos cifras decimales, tengo que tomársela. Generalmente, mínimo tomar 3 cifras decimales. Si las puede tomar todas, mucho mejor. Bueno, para hallar la desviación media, yo debo cada X sub I restarle la media. O sea que yo aquí lo que hago es que a este 2,57,5 le resto el 3,12. Y eso lo meto en valor absoluto. O sea, si me da negativo, ya yo sé que el valor absoluto siempre es positivo. Aquí 2,72,5 le resto 3,12. No, que mi calculadora no sé cómo es el valor absoluto. Si me dio negativo lo multiplico por menos 1 yo. O sea que si un negativo yo lo multiplico por menos 1 da el mismo valor pero positivo. Por ejemplo, si me dio menos 9 por menos 1 da 9. Bien. Algunas calculadoras traen esta fórmula de valor absoluto. Aquí 2,87 menos la media. Y en definitiva voy restándole la media a todos. Debe dar positivo porque eso está en valor absoluto. La fórmula me dice que está en valor absoluto. O sea que si me da negativo, yo sé que, porque de pronto fue porque la calculadora no tiene la función, pero yo sé que debo colocárselo, copiarlo y me debe dar positivo esta fórmula que está aquí en valor absoluto. Después que tenga este valor, la fórmula de la desviación media, esta desviación media, me dice que yo debo multiplicar para datos agrupados por F sub I. Quiere decir que yo este valor que calculé aquí lo debo multiplicar por la frecuencia. Fíjense, este por este. Vamos a coger otro, por ejemplo, este 44 lo multiplico por 8. Aquí me está colocando en azul y en este otro color rosado, morado, no sé cuál es. Soy malo para los colores. Bueno, no sé cómo lo ven ustedes allá. Me está colocando los dos. Está indicando qué es lo que estoy multiplicando. Y eso también lo puedo hacer con la calculadora. O sea, es multiplicar 5,5 por 8. ¿Cuánto da 5.5 por 8? Da 44. Bueno, en última, no tengo calculadora, profe. Hágalo con un lápiz. También funciona. O con el celular. 20,5 por 19. Da esto. Bueno, cuando ya yo tengo todas estas multiplicaciones, ya resté y multipliqué, entonces, ¿qué voy a hacer? La suma. Hay gente que suma y después multiplica. No. Multiplico. Fíjense que la fórmula me va diciendo eso después que hago la suma. La suma aquí me dio 3.731.
Este 3.731 yo lo divido entre 120. ¿Por qué entre 120? Porque la fórmula me dice que es sobre n. Y eso me da 31,09. Y esa es la desviación media. 31,09. Bien. Después miramos la varianza. Oiga, la varianza es igual. Ya yo tengo este valor aquí que es la recta. Lo que voy a hacer es que ese valor lo voy a multiplicar por el mismo. O sea, 54,5 por 54,5. Porque la varianza dice que es x sub y menos la media elevada al cuadrado. Este 2 significa que está elevado al cuadrado. Entonces yo lo que hago es que lo multiplico por el mismo. O sea, coge una calculadora y escriba 54,5 por 54,5, le debe dar esto. 2.970,25. Si cojo la calculadora y multiplico 39.5 por 39.5, le debe dar 1.560,25. Si quieren, hagan la prueba para que vean. De pronto los que no tienen computadores y tienen una calculadora, la calculadora es excelente, se puede hacer también igual. 24.5 por 24.5 da eso, 600,25. Después que yo elevo al cuadrado, ojo, ya aquí salí de la desviación media. Estoy simplemente ya hallando la varianza. Solamente que estoy utilizando esto porque ya esto lo tenía calculado, porque es este mismo. Solamente que aquí no está en valor absoluto, sino elevado al cuadrado, pero de todas maneras me va a dar positivo porque si, aunque no está en valor absoluto, pero yo sé que como está elevado al cuadrado menos, por menos va a dar más. Bueno, después de eso, ¿qué debo hacer? Es para la varianza. Recuerden que la varianza lo único que cambia es que va elevado al cuadrado, no en valor absoluto. Pero también debo multiplicar por el f sub i. O sea que aquí lo que hago es que multiplico este valor por 12. Aquí, ¿qué voy a hacer? Multiplico este valor por 17. Aquí multiplico este por 17, este por 13, este por 8 y así todos. El último va por 15. Después que ya tenga todos esos productos, entonces yo hago la suma. Sumo todo eso. Yo tengo el Excel, cojo una calculadora y le doy uno por uno. Voy sumando. Da esto. Este valor que tengo aquí. Pero este valor que está aquí, según la fórmula, yo tengo que dividirlo entre 120. Entonces aquí está. Y eso me da la varianza, que puede ser sigma cuadrado o una S cuadrado. ¿Sí? Y eso me da 1119,75. O sea, bastante alta, ¿verdad? Es más, de hecho, es bastante diferente a la desviación. Pero yo sé que realmente la desviación media de pronto se asemeja un poco más a la típica, pero se calculan de forma diferente porque para calcular la típica necesito la varianza. Entonces, para calcular la desviación típica, ¿qué debo hacer? Hombre, le saco la raíz cuadrada de esto, entonces yo coloco igual raíz de este valor y la calculadora me da el valor, la raíz de 1119,75 y eso me da 34,64. Bien, como lo que debo sacar es el coeficiente de variación, yo ese 34,64 que está aquí, lo divido entre la media y lo multiplico por 100. Entonces, si lo divido entre la media me da esto y aquí lo multiplico por 100. Entonces, lo que me dio aquí lo multiplico por 100. O lo pude haber hecho de una vez aquí, también me daba igual. O sea, yo podía hacer esto que tengo aquí, coeficiente, y ahora lo multiplico por 100. También da igual. 11,101. Y así se halla el coeficiente de variación. Bueno, eso era para repasar las medidas de... Claro que ya habíamos hecho un ejercicio. Las medidas de dispersión. Vamos a mirar las de posición. Bueno, ahí yo voy a hallar estas. Ahí en el ejercicio propuesto decían los percentiles el 20, el 50 y el 80. Estas las vamos a hallar. Bueno, entonces... Vamos con respecto a esto. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 120 datos. ¿Por qué saben? Porque la frecuencia acumulada aquí. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? La fórmula me dice que es igual a K por N, ¿verdad? K por N sobre 100 en este caso porque voy a hallar percentil. ¿Sí? Simplemente la voy a anotar ahí. Entonces, voy a hallar el 20. Entonces, el que está en la posición 20, yo digo, bueno, 20 por 120, que está aquí. Yo sé que eso va a ser fijo, si quiero lo inmovilizo, si es en Excel. Si no es en la calculadora, yo coloco simplemente 20 por 120, no coloco las letras.
¿sí? Y esto lo divido entre 100, eso sí es fijo. Y eso me da 24. Y fíjense que háganlo en la calculadora para que les da 20 por 120 dividido entre 100. ¿Sí les da? Bueno, es más, yo puedo copiar esta fórmula acá y me da los valores. ¿Por qué? Porque aquí sería 50 por 120 entre 100, da 60. Y aquí sería 80 por 120 entre 100, da 96. Entonces, si quieren, se toman el trabajo y hacen 80 por 120 entre 100, 50 por 120 entre 100. Debe dar estos valores. ¿Sí les dio o no les dio? Sí, señor. Bueno, sí, le estoy recordando así porque algunos dicen, no, profe, lo que pasa es que ustedes dicen el Excel, no, pero es que es igual. De todas maneras, esto lo que hace es la función de una calculadora. Yo creo que lo que debo saber es qué es lo que voy a multiplicar. Bueno, entonces aquí tengo la fórmula, me voy a traer la fórmula para aquí, para que de pronto se me olvida. Voy a aplicar esta fórmula aquí. ¿Qué me dice? El límite inferior. Oiga, ¿cómo sé cuál es el límite inferior? El 24. ¿Dónde está el 24? El 24 está aquí, o sea que el P20 está aquí, miren. ¿Sí o no? O sea que el límite inferior es 265. Entonces yo escribo en la calculadora 265 así. No tengo que escribir H10, no. Escribo 265 más, abro dos paréntesis y digo K por N sobre 10. Eso dio 24. Digo 24 menos la frecuencia anterior. La frecuencia anterior a esto, ¿cuánto es 12? O sea, queda 24 menos 12. Y eso lo divido entre la frecuencia actual. La frecuencia actual, ¿cuánto es? 17. Entonces digo entre 17. Y eso lo multiplico por la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? Bueno, la amplitud aquí lo calculamos nosotros que éramos 15. Se multiplicó por 15. Si no sé cuál es la amplitud, yo le resto a 280, 265 y eso me debe dar 15. Entonces, Profe, yo tengo una pregunta. Con relación a los talleres, usted, por ejemplo, en el taller pasado nos pidió como explicar el procedimiento. Entonces yo quiero saber hasta qué punto nosotros explicamos ese procedimiento. ¿Cuál en el video? No, señor, en los talleres. ¿Hasta qué punto lo explicamos? Por ejemplo, o sea, desglosamos la fórmula. Ajá, los pasos, así como yo se los escribo, por ejemplo, yo se los desarrollo, por ejemplo, aquí porque ya estoy en el Excel, pero les voy diciendo que van haciendo una calculadora. Pero yo, por ejemplo, ahora que estábamos allá en PowerPoint, yo les voy escribiendo. Recuerden cuando les hallé presentil, les decía límite inferior es tanto. K por N sobre, lo sacaba aparte, pero y después colocaba el valor. ¿Sí? Si me dio 29, le colocaba 29. Menos la frecuencia, sí. O sea, para no colocar la respuesta directa. Pero no es explicado de pronto en letras, sino desglosar como cada valor. ¿Qué me da el valor que me da Ajá, cada... sí, el paso a paso. Sí, el paso a paso. O sea, aquí, ¿de dónde me salió cada dato? Porque si Profe, tú pero me colocas... si yo le doy el valor enseguida porque lo hago primero en Excel, le tomo un pantallazo y lo pego en Word, no me sale malo. Me tienes que colocar la fórmula que utilizaste. Ah, claro, Por sí, ejemplo. eso se pone como está ahí en ese caso. Exactamente. Y me tendrías que poner que si es pantalla de eso del Excel, si lo hiciste en Excel me tienen que dar las columnas y la fila. Pero si yo lo hice a mano, no tengo columnas y fila, pero sí tengo los valores que multipliqué. Por ejemplo, el K vale 3, el N vale, por ejemplo, 60, el F sub I menos 1 vale, por ejemplo, 29 o 12. ¿Sí me entiendes? Sobre el F sub I que vale 17, así como yo voy diciendo. ¿Sí o no? Ahora que les estoy explicando. Entiendo. Por la amplitud, entonces no va a ser a sub I, sino que la amplitud es 15. Bueno. Y ahí me dio 2,75,58. Entonces yo tengo que ver si ese valor sí está entre 2,65 y 2,80. Sí, ¿verdad? Sí está entre 2. Bueno, entonces hallemos el segundo, ¿verdad? El segundo es en la posición 60. La posición 60. Hasta aquí el 59. Quiere decir que está bastante pegado aquí al 310. Entonces quiere decir que el P50 que coincide con la mediana
está aquí. Bueno, el P50 está aquí. Quiere decir que la fórmula, eso es límite inferior. ¿Cuánto es límite inferior? 310. Entonces usted escribe 310 igual 310 más K por N sobre 100. Como ya este cálculo se hizo acá, eso es 60, ¿verdad? Usted escribe más 60 menos la frecuencia anterior. ¿Cuánto es la frecuencia anterior? 59. Bueno, aquí debemos siempre abrir dos paréntesis para que no haga las operaciones como es. Sobre la frecuencia actual aquí es 8. Entonces divido entre 8 y multiplico por la amplitud que es 15, por la amplitud que está aquí, que es 15. Y le doy Enter. Entonces eso me dio 311,85. Fíjense que está más pegado al 310, porque estaba ahí mismo. Bien, hallamos la otra. Todos se hallan iguales. Entonces, la posición está en la 80. ¿Dónde está aquí? Está aquí, ¿verdad? Aquí estaría el P80 está aquí, pegado a este. ¿Por qué? Porque hasta el anterior hay 67 y hasta ahí hay 86. ¿Verdad? Quiere decir que el 80 hay aquí. Entonces quiere decir que aquí el límite inferior en este caso es 325. Entonces yo digo 325 más, abro los paréntesis, K por N sobre 100, o sea, eso da 80, porque ya lo había sacado aparte, menos la frecuencia anterior es 67, dividido entre la frecuencia absoluta simple actual, que es 19. Y eso lo multiplico por la amplitud, que es 15. Y le doy Enter. Eso me da 335,263. Debe estar entre 325 y 340. Y así se sacan los percentiles. Bueno, entonces decirles voy a sacar uno. Voy a sacar el que está en la posición 7. O yo no sé si quieren le saco otro que no sea de la posición 7. Díganme. O sacamos el de la posición 7. Decirles son 10. Del 1 al 9. ¿Cuál saco? Los escucho. Dígame. Nada, no me escuchen. Ocho, profe. Bueno, vamos a sacar el decil 8. Bueno, entonces te digo que el decil 8 te debe dar igual al percentil 80, ¿sí o no? Entonces, hallemos la posición. Entonces, la posición sería igual a ¿qué? A K, que es 8, ¿verdad? Por 120. 8 por 120. Dividido, ya no entre 100, sino entre 10. Y está en la misma posición 96. Entonces, me va a dar el mismo valor este, ¿sí o no? Está en la misma posición. Entonces, va a ser igual a... Está aquí en esta parte. A 325 más este valor 96 menos la frecuencia anterior, que es 67, dividido entre la frecuencia actual, que es 19, multiplicado por la amplitud, que es 15. En uno de los dos me equivoqué. Sí, claro. En este. Se dan igual. 3,47. Si voy acá, le di clic en el 80. Es 96. Es la posición. Es el K por N sobre 100. Bien. Bueno, sirvió para eso. Pero sí son valores que dan igual. No sé, ¿algún otro decir?
Ahora, al terminar, les mando la plantilla esta, aquí en Excel, para que la miren y de pronto miren las fórmulas aquí también para los que tengan Excel. Y les mando también el pantallazo a los que no tienen Excel para que les quede la tabla. Si los demás sí estaban bien. ¿Sacamos otro decirlo o sacamos el cuartil 3? Bueno, vamos a sacar este cuartil. Entonces este cuartil para la posición sería 3 por 120, porque es el número de datos, dividido entre 4. El que está en la posición 90. Ese cuartil 3 está en la posición 90. Entonces, hallamos ¿dónde está el dato 90 aquí? El dato 90 aquí está aquí. O sea que aquí el cuartil 3, el Q3 está aquí. O sea, el mínimo ahí es 340. Entonces, el límite inferior es 340. Entonces, yo digo igual a 340 más K por N sobre 3, que es este dato, que es 90, menos la frecuencia anterior. La frecuencia anterior en este caso de 90 es 86. Lo divido entre la frecuencia actual, que es 19, y lo multiplico por la amplitud, que es 15. Y eso me da 343,15. Sí, fíjense que es menor al 96. No, pero aquí ayer fue el cuartil, no el quintil. Si es el quintil, debo dividir entre 5. Si no me di cuenta que era la Q minúscula. Divido entre 5 y es el que está es el 72, o sea, realmente está aquí, en el 325. Entonces, es 325, que es el 14, menos la frecuencia anterior, que es 67, sobre K14, que es el 19 por la amplitud, que es igual. Sí, ese sí da es 328. Debe estar entre 325 y 340. Este sí es el cuartil. O sea, para el cuartil, la diferencia entre cuartil y quintil es que aquí divido entre 5 y aquí divido entre 4. Si ven, aquí entre 5, porque es quintil, en 5 partes iguales. Y aquí, en este caso, voy a dividir, en Q1 voy a dividir entre, va a ser 1 por 120. Y vamos a dividir entre 4, porque los cuartiles se dividen entre 4. Y me dice que es el que está en la posición 30. Entonces, el que está en la posición 30 está aquí. O sea que el dato mínimo, aquí el límite inferior, perdón, es 280. Entonces yo digo que esto es igual a 280. Yo tomo 280 más K por N sobre 100, que es 30, menos la frecuencia anterior. La frecuencia anterior es 29, o sea, eso va a dar 1 aquí. Y eso lo multiplico por, o lo divido, perdón, lo divido entre la frecuencia actual, que es 17, y el resultado lo multiplico por la amplitud, que es 15. Eso da 280,88. Sí, tiene que ser mayor a 280 y está más pegado al 280 que al 295, porque hasta aquí hay 29. Bien, muchachos, entonces esa sería la forma de sacarlo aquí en Excel, y manualmente también lo podemos hacer. Ya sabemos que lo que tenemos es que multiplicar los números. Entonces usted puede hacerlo, o sea, ya con una calculadora o con Excel, como mejor le parezca. Lo importante es que lo haga. Ya les paso el archivo.
Ahí les pasé, se llama plantilla Excel, medidas de dispersión, ya lo tienen. Le voy a tomar también, bueno, voy a dejar de compartir. Le voy a tomar también un pantallazo para que los que no los tienen en Excel tengan la imagen. Saben que con la imagen también se puede. Vamos repasando de pronto con una calculadora donde salieron los valores. Entonces ya les paso la imagen para los que no tienen computador con Excel. Bien, muchachos, no sé si hay alguna pregunta. Los escucho. Profe, creo que no.